Esta semana que comienza va a haber bastante movimiento en la Corte porque a pesar de que este sábado ya pasó la reforma pensional en la Cámara de Representantes después de haber sido devuelta por vicios allí en el Senado, ya pasó, pero todavía no entra en vigor, Sergio, ¿cierto? O sea, pasó, no, pero no pasó. Se preveía que el 1 de julio entrara, pero lo que tiene que pasar primero es que la Corte Constitucional haga un estudio de constitucionalidad, tiene que entrar a revisar primero si se subsanaron los vicios de trámite por la cual fue devuelta esta reforma y ya después entrar a mirar a todos los artículos y todo lo que tiene que ver con la reforma pensional para dar un veredicto final. La pensional está en manos de la Corte Constitucional, Miguel. Así va a ser esta semana, la Corte Constitucional va a estar bastante movida con este tema de la reforma pensional. Nicolás Rodríguez, ¿qué se espera esta semana que suceda? ¿Qué podría suceder durante esta semana con este tema tan importante para todos los colombianos? Hola Miguel, buenos días. Hasta muy tarde del pasado sábado 28 de junio, en sesiones extras del Congreso, la plenaria de la Cámara de Representantes nuevamente volvió a discutir y aprobar la reforma pensional, luego de ser devuelta por la Corte Constitucional en la que alegaban vicios en el trámite, por lo cual debía enmendarse además el erróneo trabajo que habían presentado los representantes en el año 2024. Sin embargo, en más de 5 horas de debate, principalmente hubo fijación en hacerles posibles modificaciones al texto o retomar la proposición de la representante María del Mar Pizarro para acogerse al texto presentado por el Senado, pues con 104 votos a favor y 10 en contra, la plenaria definitivamente decidió acogerse al texto presentado nuevamente a la Corte. Así las cosas, y luego de una confusa decisión del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, de volver a revisar y votar los bloques de artículos en la cual muchos representantes no estuvieron de acuerdo, finalmente se dio el cierre a la plenaria con el título y pregunta de la ley que va a ser entregada a la Corte. Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que no sería posible que esta ley entrara en vigencia el 1 de julio como estaba previsto. La reforma pensional, lo que viene ahora es que la Corte Constitucional lo que hace es discutir de fondo la ley, y una vez salga el fallo, automáticamente empieza la vigencia. Por otro lado, hay otros de los que celebró y aclaró que el trámite sí está constitucionalmente hecho y contaba con el aval fiscal para hacer una nueva reforma, fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien además afirmó que el gobierno no tiene temor alguno de que la Corte nuevamente devuelva el texto por algún vicio. Yo creo que se ha subsanado el vicio o los problemas de trámite que tenía esta reforma, y yo creo que a la Corte ahora le corresponde validar esta subsanación y pronunciarse de fondo en un fallo que tendrá que definir además el día 0 del inicio de la reforma pensional. Nosotros esperamos que sea, ojalá, en el mes de julio, que los colombianos y colombianas podamos disfrutar de un nuevo sistema pensional. Entre tanto, desde Colpensiones aseguran que para esta nueva fase de la reforma pensional, el sistema de infraestructura web está lista para recibir a más usuarios que se trasladan de fondos privados, ya que a la fecha, según Jaime Duzán, presidente de la entidad, hay 25 millones de colombianos en la base de datos. Es decir, que hoy en nuestra base de datos están 25 millones de colombianas y colombianos que a partir de la vigencia de la ley pertenecerán a Colpensión. Estamos listos, y como siempre este es un proceso dialéctico. Las obras como la Carta Política del 91 son obras en crecimiento, en desarrollo, empiezan siendo obras inconclusas y se avanzan, pero esto es un mensaje de convivencia y de paz. Indiscutiblemente la Cámara de Representantes hoy cumplió. Y es que en el debate de la plenaria se conoció que la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical no asistían, asegurando que la citación no era justificada, pidiendo además el auto completo de la Corte, pero también en medio del debate se conoció el retiro de la bancada independiente, como los Verdes y el Nuevo Liberalismo, reclamando inconstitucionalidad en el trámite. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Pues precisamente para ampliar este tema, estamos en contacto en este momento con la representante Marta Alfonso. Ella fue ponente de la reforma pensional precisamente, y pues la saludamos hasta ahora aquí en Blue Radio, 6 de la mañana, 45 minutos. Representante, muy buenos días, bienvenida a esta emisión de la mañana. ¿Y cómo les fue este sábado en las votaciones? ¿Victoria? Muy buenos días para ustedes en la mesa de trabajo y para toda la audiencia que nos escucha. Sí, pues se desarrolla un trabajo que permitiría en nuestra visión dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional respecto de subsanar un vicio de trámite. Tendremos ahora que esperar a que la Corte Constitucional revise las pruebas
que se envían, el informe que se envían con el procedimiento que se desarrolló, las más de tal vez 6, 7 horas de debate en el que estuvimos tratando de subsanar ese vicio, dando argumentos pues a favor y en contra, porque a pesar de que las bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático, así como algunos independientes, por ejemplo, del Partido Verde, no todos, yo soy Partido Verde, Olga Lucía Velázquez también se quedó, Duvalier Sánchez también se quedó hasta el final del debate y votamos en consecuencia, pero estas bancadas que no estuvieron allí y representantes independientes que no estuvieron en parte del debate, porque hubo otros que a pesar de ser independientes sí estuvieron en el debate y pues en algún momento se ausentaron para no votar, pues se dio todo el trámite y el procedimiento que esperemos subsane lo que la Corte identificó como un vicio de trámite dentro de la reforma. Representante, buenos días. Le quisiera preguntar por una polémica que tuvo lugar el sábado en esa sesión extra donde se debatió esta ponencia de la representante María del Mar Pizarro, varias críticas, y una de ellas tenía que ver precisamente con que pudo haber vicios nuevamente, teniendo en cuenta que lo que alegan varios representantes es que no había un auto concreto de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, sino más bien un flash informativo y luego un comunicado. ¿Ustedes qué tienen que decir ante, digamos, ese tipo de acusaciones sobre esa jornada del sábado? Bueno, lo primero es decir que sí hay una comunicación oficial, no con el auto, pero sí con las decisiones que tomó la Corte Constitucional respecto del trámite de la reforma pensional. El mismo doctor Ibáñez ha salido a hablar en medios de comunicación con amplia difusión de que en efecto hay una comunicación oficial, hay una publicidad amplia porque se han conocido estas decisiones de la Corte a través de medios de comunicación, en el marco del debate parlamentario, en el marco de los pronunciamientos que ha hecho el gobierno nacional, es decir, comunicación oficial sí hubo. Precisamente eso es lo que permite de una parte la convocatoria de extras por parte del gobierno y de otra parte la convocatoria a sesión plenaria de la Cámara de Representantes por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Es decir, ellos quieren ver un auto que se emita en las páginas y en los medios oficiales de la Corte Constitucional, pero eso no necesariamente implica la formalidad, porque la formalidad está dada cuando la Corte Constitucional hace llegar a la Cámara de Representantes un documento con no solamente lo que resuelve la Corte, 5 órdenes que le da a la Cámara de Representantes, sino también unas extensas consideraciones que están en el cuerpo de ese documento que se allega a la Cámara de Representantes y que es el que permite la convocatoria de las extras y la convocatoria de la sesión. O sea, comunicación sí hubo, oficial, publicidad sí hubo. El mismo presidente de la Corte, el magistrado Ibáñez, lo ha dicho públicamente en medios de comunicación, y es que, por supuesto, a partir del momento en que se comunica, corren los términos de las órdenes que le dan a la Cámara de Representantes. Bueno, el balón ahora está en la Corte Constitucional. Representante, ¿ustedes cómo ven ese escenario allí en este tribunal? Porque podrían de pronto, sí, claro, aprobar muchos artículos, pero también algunos podrían caberse. ¿Usted cómo ven ese escenario ya ahora en la Corte Constitucional? Bueno, mira, yo creo que lo de fondo, tanto en el texto de Senado como en el texto de Cámara de Representantes, se mantiene. Es decir, el debate sobre la transformación estructural del sistema pensional en Colombia es el cambio de un sistema que competía entre dos ejes verticales o dos sistemas verticales, el régimen de prima media de Colpensiones, que es un fondo colectivo que recibe todos los aportes
de los cotizantes a pensiones y de ese fondo colectivo, con una lógica intergeneracional y solidaria, va pagando, los de hoy pagamos la cotización para que los que ya se pensionan, los adultos mayores, tengan de ese fondo común su mesada. Y otro sistema que es el sistema de cuentas de ahorro individual de los fondos privados, en donde cada cual tiene un ahorro de su cotización para sí mismo, y que en 30 años se ha demostrado que casi nadie logra llegar con sus propios ahorros ni siquiera a la pensión mínima, sobre todo si se paga pues solo el 16% de un salario mínimo o de salarios bajos. Este régimen o este sistema que compiten esos dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual, se transforma con la reforma pensional a un sistema de pilares mucho más solidario, que se articula entre sí para garantizar que incluso adultos mayores que no pudieron cotizar nunca, pero que trabajaron toda la vida, tengan un subsidio de solidaridad con frecuencia mensual, con un monto mínimo que supera la extrema línea de la línea de pobreza extrema, y ese sistema que propone esa reforma, tanto en el texto de Senado como en el texto de Cámara, se mantiene. Digamos, las modificaciones que se habían hecho en Cámara de Representantes tenían que ver más con temas o de forma o temas de fondo, por ejemplo, para ampliar el porcentaje que se va a ese ahorro pensional y no a seguros previsionales o cuotas de administración de los fondos, o la cuota o de administración que le queda a los fondos privados, o con aclarar muchas cosas que estaban planteadas en el texto de Senado y que no resultaban tan claras, por ejemplo, para los empleadores o para aquellos que están contratados por orden de prestación de servicios, cosas que estaban planteadas en el texto de Senado pero que no resultaban claras, y que lo que hace el texto de Senado es tratar de aclararlas. Pues en ese sentido, yo creo que la Corte, al revisar lo de fondo, que es la estructura del sistema, la manera en que está concebido el articulado, pues tendrá todos los argumentos para entender que y pues discernir que realmente haber adoptado el texto de Senado no es que transforme de manera radical o desconozca de manera radical lo que se había trabajado en Cámara o mejorado en Cámara. Y una cosa que, digamos, fue mi argumentación central en la ponencia para proponer que se acogiera nuevamente la proposición sustitutiva de acoger el texto de Senado, tiene que ver con que en el proceso de reglamentación que ha sucedido en un año después de haber adoptado y sancionado la reforma pensional, ya se han hecho muchos ajustes a ese texto de Senado basado en las mejoras que queríamos hacer en Cámara, porque se pudieron subsanar esos vacíos, esas inconsistencias en el proceso de reglamentación. No todo, pero mucho de lo que creíamos que era inconsistente, no era tan claro, se ha ido subsanando con el proceso de reglamentación. Y ese proceso de reglamentación ha tenido implicaciones en materia de cambios en la arquitectura institucional, de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de ampliación del talento humano, entre muchos otros efectos institucionales, administrativos y financieros, no solamente en Colpensiones, que es de carácter público, sino también en los fondos privados. Es decir, la reforma, a pesar de que esté suspendida, ya generó unos efectos no solamente sobre las entidades o instituciones, sino también sobre la ciudadanía. Sí. Cerca de 85,000 personas en Colombia ya han hecho, por ejemplo, traslados de fondos. Claro, esto va a ser una pelea o no, una discusión larga en la Corte Constitucional, que vamos a estar muy pendientes aquí a lo largo de la próxima semana o de esta semana que comienza, para estar informando qué pasa con la reforma pensional allí en la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, la representante Marta Alfonso, que fue la ponente de la reforma pensional. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio.
No, a Miguel y a Sergio muchas gracias y esperar que la Corte Constitucional realmente no se tome tanto tiempo en esta decisión por una razón, y es que la reforma pensional, como les decía hace un momento, garantiza mejores condiciones de acceso al derecho pensional para millones de colombianos y colombianas, no solamente el pilar solidario que va a entregar a cerca de 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza un subsidio para que mejoren sus condiciones de vida, sino, por ejemplo, nuevas figuras para que quienes estamos en el contributivo puedan pensionarse más fácil, como la pensión anticipada, la pensión familiar, la pensión que reconoce el trabajo de cuidado a las mujeres o a los padres y madres de personas con discapacidad, o este pilar que se crea nuevo en Colombia, que es el semicontributivo, que le va a permitir a millones, yo pensaba que eran unos cuantos miles, Sí. no, son millones de personas que quedaron con aportes allá en el sistema pensional, ya cumplieron la edad, no pueden cotizar más, no cumplieron los requisitos mínimos, pero que con esas semanas que le quedaron cotizadas, 300, 500, 800, pueden ahora acceder a una renta vitalicia, es decir, tener hasta el fin de sus días una renta mensual, no una pensión, pero una renta mensual con esas semanas que tenía secuestradas allá en el sistema pensional, y eso es una gran opción para millones de colombianos. Así que esperamos que la Corte rápidamente tome una decisión, porque realmente esto mejora condiciones de vida objetivas, concretas, para millones de colombianos y colombianas adultos mayores.